el Espíritu Santo? La tercera Es la tercera persona de la santidad. 3 personas, un mismo Dios. Y esto es poderoso, querido hermano, porque ustedes tienen el amor del Padre en esta comunidad. El Padre que nos ama, que nos ha creado, que quiere que tengamos una relación con Él. Tienen a su Hijo Jesucristo. Ya no les llamo siervos, sino que les llamo como amigos. Tenemos a un amigo que camina con nosotros, que dio su vida. No se la quitaron. Dio su vida para salvarnos. Qué poderoso es esto, ¿o no? Qué poderoso es lo que Jesús hizo por nosotros. Ay, Jesús les dice a sus discípulos: no tengan miedo, no estén tristes, esténse allá en este lugar, que mi Padre va a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, que va a venir. Dice, ¿a qué? A mí siempre yo pienso esto, ¿verdad? Hay algunos hermanos que dicen: el Señor me reveló tal cosa. ¿Han escuchado esas cosas ustedes? El Señor me reveló esto, hermano. Todo está revelado, dice la palabra de Dios. Dios manifiesta su amor y envía a su Hijo Jesucristo. Y dice que el Espíritu Santo lo que va a venir a hacer es a recordarnos todo lo que el Señor Jesús hizo. Entonces ya todo está revelado, querido hermano. Qué poderoso esto. Ustedes se sienten que tienen que sentirse felices de pertenecer a esta comunidad. ¿Cómo es que se llama? Santísima Trinidad. Qué poderoso este nombre. Y esto merece alabanza, honor y gloria. ¿A quién? A nuestro Dios, querido hermano. Entonces es de suma importancia que nosotros reconozcamos eso. Nosotros, queridos hermanos, somos católicos hace 24 años. Nosotros, toda nuestra familia, éramos de una iglesia cristiana. Pero a Dios le pareció bien llamarnos a esta iglesia que el Espíritu Santo la conduce, a esta iglesia que está llena de todas las señales de la salvación. Y nosotros yo digo, porque ya soy católico, 100%, querido hermano. Amén. Nosotros no apreciamos eso. Vienen algunos hermanitos y nos dicen una cita bíblica y nosotros ya queremos salir. Y allá no podemos, allá no sentíamos nada en la iglesia católica. Allá en la iglesia católica no sentíamos nada. Aquí sentimos el poder de Dios. Hermano, esta es la iglesia que Cristo fundó. Esta es la iglesia que tiene los signos de salvación. Lo único que nosotros los católicos lo que tenemos que hacer es despertarnos. Y tenemos que entender que tenemos a un Dios, que el propósito de Él es que lo conozcamos, que lo amemos y que le sirvamos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Y cómo vamos a hacer eso, querido hermano? Hoy sí ya vamos a entrar al tema. Ahorita era un encabezamiento nada más. Ahorita vamos a entrar al tema de lo que les quería hablar. Decía esto: ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras pruebas? ¿Quién podrá defendernos? ¿Se acuerdan de ese programa? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? El Chapulín Colorado, dice la hermana. No contaban con mi astucia. Dice: hermanos, aquí tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene todo el poder, la honra y la gloria, hermano. El que venció a Satanás y a la muerte. A ese es el que alabamos y bendecimos nosotros. Y tenemos que hacerlo con orgullo, con poder y autoridad. Que no nos, ¿verdad? Que, hermano, ¿y usted es cristiano? Sí. ¿Y en qué iglesia es? Católico. Oh, y voy a la Santísima Trinidad. Que dice, le escucha, hermano. No, ahorita usted llega y le pregunta a un hermano: hermano, ¿y usted es cristiano? Sí. ¿Y por qué es cristiano? Porque sigo a Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Y a dónde se reúne? En la iglesia católica, en la renovación carismática, en la Santísima Trinidad, el grupo de oración. Allá alabamos y bendecimos y glorificamos el nombre del Señor. Con poder y autoridad se hacen las cosas, hermano. Por eso nosotros necesitamos esa fuerza de Dios. ¡Wow!
cómo vamos a vencer los obstáculos, cómo vamos a vencer las enfermedades, cómo vamos a vencer las pruebas, hermano, si nosotros no tenemos las armas. Entonces yo quiero hablarles de dos cosas importantísimas que necesita un cristiano. Un cristiano padre de familia, un cristiano que se reúne con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, necesita tener dos cosas para vencer todos los obstáculos y las pruebas que vengan a su vida. ¿Cuáles creen ustedes que son? La oración, dice la hermana. Claro, la oración es importantísima, pero no es. Otra. La palabra de Dios, dice el hermano, también, pero no es. Dos cosas necesitamos, querido hermano, para nosotros vencer las pruebas, para el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Tener fe, dice el hermano. Dos cosas necesitamos. La gracia, dígale al hermano que tiene ahí, necesitas la gracia de Dios en tu vida para vencer todas las pruebas, las enfermedades, las tempestades. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos, querido hermano? El poder y la fuerza del Espíritu Santo. Eso necesitamos, querido hermano, en tu vida y en mi vida. Esas dos cosas que Dios quiere regalarnos gratuitamente a cada uno de nosotros. Y a mí me fascina esto, querido hermano, porque Dios nos hace la invitación a nosotros a que vengamos. Vengan, vengan, dice, no dice venid. Vengan, vengan. Y vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos. Palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la Biblia, hermanos? Levanten las Biblias. Hay algunos hermanos que levantan los celulares. Importantísimo, querido hermano, como católico cristiano, necesitamos tener nuestra Biblia. A donde vaya usted tiene que llevar su Biblia. ¿Por qué? Porque a través de este libro el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Este es el Señor a través de su palabra hablándonos, diciendo lo que necesitamos, que cuál es el problema que tenemos. Esta es la respuesta, querido hermano. Pero si no tenemos la Biblia, no conocemos a Dios. No lo conocemos definitivamente. ¿Y qué quiere Dios? Que lo conozcamos. Entonces necesitamos tener nuestra... Todos tienen Biblia, ¿verdad? ¿Tienen todos Biblia? Pero en la casa, en el carro, ¿verdad, hermana? Allá. Mire, los judíos con su Torah son tan delicados que ni siquiera lo tocan. Mi esposa trabajaba donde unos judíos, ni siquiera tocan, sino que con un dedito, dicen, de oro, mueven las páginas. Y nosotros la Biblia en el trunk del carro, con todos los trapeadores, ¿verdad? Que limpiamos las casas y todas esas cosas. No, hermano, esta es la palabra de Dios. ¿Qué es? Es la palabra de Dios y merece todo mi respeto. Merece todo mi respeto, porque esta palabra es la que me va a llevar a mí, ¿a dónde dice? A la salvación. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, querido hermano, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cosa, yo siempre cuando voy a predicar a los grupos, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Yo no los escuché. ¿Ustedes los escucharon, hermanos, que dijeron amén? No, ¿verdad? Es que cuando nosotros proclamamos esta palabra es poderosa, hermano. Por eso nosotros, cuando estamos en problemas, no hallamos a dónde correr, porque nosotros no tenemos la suficiente fuerza. Cuando se lee la palabra
Dios uno tiene que decir con toda fuerza, ¿cómo? Amén. Amén. Que suene, que retumbe este lugar, querido hermano, porque no, amén. ¿Están cansados? Amén. No, hermano, amén, con poder. Dice que nosotros cuando hacemos esas cosas el enemigo sale huyendo. Pero ¿qué va a salir a la carrera el enemigo con esos amenes de nosotros? No, hay que aprender la autoridad que nos da el Señor a través de su palabra. ¿Quieren sanarse? ¡Amén! ¿Quieren liberarse? ¡Amén! ¿Quieren ser sanados y liberados? ¡Amén! Lo único que tienen que hacer es eso, hermano. Amén. Y el Señor nos va a sanar. Fíjense que he pasado diferentes etapas en mi vida de dolores. Ya cuando uno va para viejo, ya le empieza a doler everywhere, como dicen los americanos, ¿verdad? Algunos lugares. Una vez han dado dolor en los hombros que no podía levantar mis hombros, pero ya era bastante tiempo. Y nosotros que conocemos del poder de Dios, en veces nos acomodamos. No, una vez fui a una oración, Padre, en el nombre de Jesús, quita este dolor de mí. Ya. Cuando me fui de la asamblea, le digo a Marta, mi hija, ya no me duelen los hombros. Porque uno tiene que pedir con autoridad y creerlo, querido hermano. Si usted cree que Jesús lo puede sanar, solo lo único que tiene que decir amén y el Señor te va a sanar, ¿verdad? Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya se están despertando. Yo sé que aquí poco a poco. Entonces dice la palabra de Dios así: acerquémonos por tanto confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia de un auxilio oportuno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos acerquemos ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Y a dónde? ¿Y quién está sentado en el trono? ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. ¿Y a su derecha? El Hijo. Acerquémonos, dice, en esos momentos difíciles, en esos momentos, ¿cuál es el propósito de Dios? Dice, en nuestras pruebas, que nos acerquemos a llenarnos ¿de qué? De su gracia, querido hermano. Pida la gracia del Señor en esta noche, porque cuando la gracia viene a nosotros, nosotros empezamos a tener esa relación poderosa con Dios. A mí me fascina la palabra de Dios y a mí me emociona cuando hablo la palabra de Dios. Mi esposa en vez de me dice, no les preguntes, por favor. Pero es que uno preguntando, ¿verdad? Es que más o menos va llegando a donde va a ir. Entonces hay que preguntarles a ustedes, ¿necesitan la gracia de Dios en sus vidas? Amén. ¿Cuándo la necesitan, hermanos? Ahorita necesito la gracia de Dios en mi vida. Y el Señor lo único que dice que hagamos, que nos acerquemos a Él y que nos llenemos de su gracia poderosa. Al principio les preguntaba, ¿ustedes tienen enfermedades, tienen problemas, tienen hijos que andan en malos pasos? ¿Verdad o no? ¿Sí? ¿O todos somos angelitos aquí? ¿No? Claro que todos tenemos problemas y a veces nosotros no sabemos dónde ir. A mí me da cólera, hermanos, de verdad, perdonen la expresión. A mí me da cólera cuando estoy viendo tele y sale una hermana ahí.